Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este ciclo de entrevistas, Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular, Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. En esta ocasión nos encontramos con uno de nuestros autores, el doctor Javier Castillo, jefe de servicio de cirugía cardiovascular del Hospital IMA San Pablo, Valladolid, en Puerto Rico, y además es el director médico del Centro Valvular Hispano y director quirúrgico de cardiopatías estructurales. En esta ocasión vamos a charlar el tema del movimiento anterior sistólico, del cual fue su trabajo, en el cual va a hablar básicamente de diagnóstico, distintos tratamientos y, por supuesto, un algoritmo sobre esto. Javier, aparte es un amigo, así que bienvenido y es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Javier, un placer estar con vosotros y colaborar con la revista. Sabéis que tenemos una relación muy estrecha a raíz de todos estos años en los congresos que hemos compartido. Y nada, pues voy a hacer primero en 4 o 5 diapositivas rápidamente un resumen conciso de lo que fue el artículo que publicaremos en la revista y luego ya entramos en el debate. Nada, como hemos dicho, vamos a hacer un resumen un poco de lo que fue el artículo que se escribió y que se publicará próximamente en la revista. Y vamos a hablar del tema del SAM, del Systolic Anterior Motion. Estos son mis disclosures. Y vamos a empezar con los factores de riesgo y morfología y perfil clínico del paciente o del corazón que puede ser propenso a desarrollar SAM. Y luego ya entraremos con el algoritmo. Factores de riesgo. Bueno, lo que se ha visto y se ha publicado muy recientemente un artículo que se publicó hace un par de meses de Mayo Clinic a través de cuáles son los factores de riesgo de SAM. Los más importantes, pacientes jóvenes con enfermedad degenerativa. Obviamente, cuanto más grandes y más degeneración haya en las valvas, mayor propensidad a SAM. Pacientes varones, mucho más que el paciente mujer, pero por supuesto, esto tiene relación al desarrollo muscular, ¿no? Cuanto más desarrollo muscular haya en el corazón, más propensidad a SAM. El prolapso de ambas valvas, ¿por qué? Pues porque tendremos una valva anterior más grande. Cuanto más grande sea la valva anterior, más el problema que vamos a tener. ¿Cuál es la distancia de coaptación anterior? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a hacer es de alguna manera el marcarnos dónde va a quedar nuestra línea después de la reparación. Y sobre todo, y muy normal, ventrículos pequeños. Otros factores de riesgo, hipercontractibilidad. Aquel paciente con arritmias va a ser más propenso a desarrollar SAM, taquicardias. Sobre todo una vez el paciente desarrolla SAM, hay que mantener el ritmo lo más bajo posible. Hipovolemia. Acordaros, dar fluid challenge a todos estos pacientes antes de decidir operarlos. Y la precarga tiene que ser lo más grande posible. Si tenéis un paciente que estáis decidiendo entre llevarlo o no, si tiene gradientes, luego veremos el algoritmo, hay que darle volumen y mejorar la precarga. El ventricular filling time, pues esto es un surrogate, un surrogado de precarga, ¿no? Cuanto más rápido va el corazón, pues peor para desarrollar SAM. Y sobre todo la presión arterial. La presión arterial tiene que ser baja para que el ventrículo se pueda llenar y pueda, de alguna manera, sacar cuanto más carga. Factores técnicos. Estos son muy importantes y me gustaría hacer una incisión que luego veremos. El exceso de valva posterior. Cuanto más valva posterior, peor. La valva posterior tiene que medir como mucho 1,5 centímetros. ¿Cuándo hay exceso de valva posterior? Hay exceso de valva posterior cuando la line of coaptation, la LOC, línea de coaptación, está muy anterior. Es decir, la valva posterior es tan grande que está empujando a la valva anterior y por eso crea SAM. Tenemos que tener cuidado porque podemos tener problemas con el SAM. Técnicas o filosofías, escuelas, pues aquellos cirujanos que tienden más a respetar tejido en lugar de resecarlo, sin duda van a tener más problemas de SAM, porque cuando usamos cuerdas y no resecamos tejido, no cortamos tejido, algunas de estas válvulas, sobre todo los barlos, nos van a dar problemas de SAM. El anillo, un clásico, cuando ponemos el anillo demasiado pequeño, pues evidentemente vamos a tener problemas de SAM.
Y, por supuesto, un HOCM que no sea tratado o que no pensamos tratarlo en esa cirugía. Y bueno, ¿cuál es el algoritmo? ¿Qué es lo que pusimos en el paper lo más claro posible en el artículo de la revista para que se pudiera aplicar de una manera bien simple? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos aseguramos que el anillo sea el que toca, que no hayamos puesto un anillo demasiado pequeño, acordaros. Podemos mirar la distancia entre los trígonos o bien la valva anterior. La altura de la valva posterior tiene que ser de 1,5 o menos. El line of coaptation tiene que ser lo más posterior posible. El ink test, cuando hacemos el ink test y vemos que la surface of coaptation es muy grande, es de más de 8 milímetros, hay que tener cuidado porque puede ser que sea todo lo que hay ahí debajo sea valva anterior. Y bueno, pues entramos de cabeza, entramos directos al algoritmo, ¿no? El algoritmo, una vez tenemos SAM, una vez el anestesiólogo nos dice, tenemos un caso de SAM, hay algo de gradiente, hay algo de flujo turbulento, el eco no se ve bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que, por un lado, evitar los inotrópicos. ¿Para qué? Para mantener el latido lo más bajo posible. La presión arterial tiene que ser alta. ¿Para qué? Acordaros, la presión arterial tiene que ser alta para que le dé lo más tiempo posible al ventrículo a llenarse. Y entonces no tengamos esa salida de flujo tan grande. Y hay que incrementar la precarga, hay que llenar el ventrículo lo máximo posible. ¿Para qué? Para que la valva anterior se separe lo máximo posible, para que el anillo se dilate lo máximo posible y la valva anterior se separe lo máximo posible y no nos tape el tracto de salida. Entonces, una vez tenemos todo esto comprobado, ¿qué es lo que haremos? Lo que haremos es analizar si el SAM es estructural o no es estructural. Cuando me refiero a estructural, me refiero a que no es por culpa de HOCM. Si la insuficiencia es mild al menos o mayor, y cómo está el gradiente. El anestesiólogo nos va a decir cuál es el gradiente. Cuando está en 30, hemos de preocuparnos. Cuando está en más de 50, ya es absolutamente obligatorio que hagamos algo. Pero si el gradiente está por mayor de 50, tenemos que hacer algo quirúrgico. Luego hablaremos de las técnicas y cuáles son las más efectivas. Si el gradiente está en menos de 50, limitamos la diuresis, de nuevo, para tener la mayor precarga posible, para tener el ventrículo con el mayor llenado y el mayor tiempo de llenado posible, y daremos beta bloqueantes. ¿Para qué? El beta bloqueante nos bajará la presión arterial, por un lado, que no sería lo mejor, pero acordaos que estamos mezclando en el quirófano con otras medicaciones, pero sin duda alguna el beta bloqueante nos bajará el ritmo. ¿Qué es lo que hacemos para contrarrestar que no nos baje la presión arterial también? Pues damos un beta bloqueante de duración muy corta, ¿no? Normalmente usamos esmolol. El esmolol lo que hace es bajar el ritmo, casi no tiene efecto sobre la presión arterial y es de muy corto efecto. Con esto podemos manejar el SAM perfectamente. Y bueno, ¿qué hacemos si el SAM ocurre en la planta de hospitalización, cuando el paciente está ya fuera de la unidad intensiva? Bueno, pues hacemos básicamente lo mismo. Nos miramos que la insuficiencia no sea mal o mayor, entonces ya tenemos que preocuparnos. ¿Y cuál es el gradiente? Si el gradiente es de menos de 50, limitamos diuresis y continuamos el beta bloqueante. Aquí no hay cambio. Hacemos seguimiento a 6 semanas. Cuando el gradiente es de más de 50, pues bueno, lo que vamos a hacer es, obviamente, no dar nada de diuresis. Necesitamos que todo el tercer espacio, que todo se vuelque en el espacio intravascular. Más beta bloqueante si hace falta, ser permisivos con la hipertensión arterial y, sobre todo, dar fluidos si la fracción de eyección es normal. Si es un paciente con una fracción de eyección normal, daremos fluidos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que analizamos después de todo esto? Si el paciente está hemodinámicamente estable. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, necesitamos llevarlo a quirófano. Sin duda, estos pacientes se complican demasiado si existe inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable, pues podemos jugar con todo esto y hacer eco de seguimiento de 6 semanas. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas que se pueden utilizar? Las más frecuentes, ¿verdad? Porque hay muchas y de muchas maneras y muchos métodos, ¿no? Pero los que yo más utilizo son estos 5. Obviamente, si el anillo es pequeño, pondremos un anillo más grande. La ventriculización, el leaflet displacement, esto es lo más frecuente y lo que yo más aconsejo. La respuesta para SAM no es el reemplazo. No lo es, para nada. La ventriculación de la valva posterior normalmente os va a sacar de todos estos problemas.
Una sutura mágica bilateral. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos bilateralmente ambas comisuras, lo que hacemos es retraer la valva anterior y con ello no se inclina tanto hacia el trato de salida. Una alfieri también nos funciona, con lo cual la valva anterior siempre está pegada a la posterior y nunca nos dará problema de tracto. Y bueno, después la aplicación, la extensión, el floating anterior leaflet, estas son técnicas que pues, se han descrito, que están publicadas, pero que no son tan utilizadas. Sin duda alguna, la que tengo sobre es la ventricularización. Y por último, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? Pues pensar en toda ver la foto, ¿no? No dejar que el árbol no deje ver el bosque entero. Hay que ver el bosque entero y tratar de ir jugando con betabloqueantes, con presiones arteriales, quitando inotrópicos, dando fluido, limitando diuresis. Hay muchas cosas que deben interactuar, ¿no? entre ellas. El algoritmo, sin duda, es muy útil y lo tendréis todos en la revista este mes. Bueno, el perfil del paciente, ¿no? La actividad que tiene ese paciente, si va a ser un paciente muy activo, donde su heart rate va a ir muy alto en el día a día, pues quizá nos convendría tomar otro tipo de decisión, ¿no? Si es un paciente estacionario que no va a hacer mucho, pues evidentemente podemos jugar con eso. El SAM requiere intensivistas con un grado de experiencia importante y un grado de eco, y sobre todo el SAM requiere el point of care ultrasound, requiere un ultrasound de estos portátiles en la unidad intensiva donde el cirujano pueda ver qué está pasando en ese momento, ¿no? En la cama del paciente. Nada, muchas gracias por vuestra atención y ahora damos paso al debate y las preguntas. Bueno, Javier, en pocas palabras has reducido, has simplificado el trabajo que realmente estuvo excelente y está, bueno, básicamente publicado en la Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular. Hernán, vos tenías un par de preguntas también o comentarios al respecto. Sí, bueno, la verdad que, como bien resumiste, Javier Ferrari, el trabajo es muy interesante, muy bueno. Nos pone a los cirujanos que no tenemos la experiencia tan amplia como la de Javier Castillo en las plásticas mitrales, ante la, la resolución de un problema muy serio. Como vos expresás, Javier, en la introducción de tu trabajo, el SAM, que se presenta en el 15% de las plásticas mitrales y a largo, mediano y largo plazo, lo mencionás hasta en un 7%, que te obliga a un 10% de reparación temprana, y que lo ves que en las válvulas mitrales mixomatosas, cuando lo presentan, son luego la cirugía y lo considerás iatrogénico. Eso me llamó mucho la atención de que lo producimos los cirujanos. Y entonces ahí me sale una pregunta que es la aparición y la migración de las técnicas resectivas a las técnicas de neocuerdas. Y entonces la pregunta es, ¿realmente el tratamiento con neocuerdas de la valva anterior deja tejido redundante y eso va a favorecer la aparición de SAM? ¿Cómo medís vos y cuál es la forma tuya de implantar esas neocuerdas? Si usás técnicas mixtas, si seguís resecando, si sos más agresivo al momento de la resección, ¿en qué te basás para eso? Voy a tener que el tema de iatrogénico que tú has mencionado es muy importante y es porque, pues evidentemente, si el SAM no es por Hockham, siempre lo provocamos nosotros. ¿Por qué? Porque las valvas están prolapsando, entonces cuando las valvas prolapsan no hacen esa fuerza de coaptación, donde ahí es donde se produce el equilibrio debajo, ¿verdad? Y te hace el movimiento sistólico. Entonces, de hecho, lo que más problemas da es las cuerdas en valva posterior, más que la valva anterior. ¿Por qué? Porque claro, dependiendo de cuánto bajamos nosotros la valva posterior, la línea de coaptación va a quedar más o menos lejos del anillo posterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, el no resecar ha conllevado y no es algo en lo que yo esté en contra, ¿verdad? Porque ha conllevado, como vosotros sabéis, que los índices de reparación se han disparado.
mucha más gente está haciendo plastia mitral. Antes, cuando había que recortar y demás, había cirujanos que no se atrevían, y ahora con las cuerdas muchos cirujanos lo hacen, pero sin embargo, el problema es que muchas veces la valva posterior no se mete lo suficientemente al ventrículo. Queda reparado, sin duda queda reparado, porque pues, la coartación existe. Acordémonos que el 80% de las veces la valva anterior no prolapsa, sino que lo que hace es un pseudo prolapso. Está prolapsando porque la valva posterior prolapsa. Una vez repara la posterior, la valva anterior ya se arregla ella sola. Entonces, cuando no es valva anterior, si no metemos la valva posterior lo más posible hacia el ventrículo, es decir, que la línea de coartación quede posterior y que no sea más de 1,5, de 1,5 centímetros, esto es lo que crea el SAM en el 99% de los casos, ¿no? Y ese es el problema. El SAM no lo crea la valva anterior, que está muy grande, no lo crea la valva anterior que prolapsa, lo crea la posterior, que está donde tiene que estar. Y entonces la valva anterior no acaba de desplegarse. Y Javier, y la otra parte del SAM también va a venir de la mano de un septum muy prominente, muy que se venga hacia el ventrículo. ¿Cuándo tomas la táctica de resecar la AMBLE previendo el SAM? Bueno, lo que miro es lo que hemos puesto, lo que está en el trabajo, ¿no? En el algoritmo. Veo dónde está la línea de coartación. Si la línea de coartación es lo más posterior posible, no deberíamos tener ningún tipo de problema, porque es imposible que esa valva anterior haga SAM. Y si la línea de coartación no es lo más posterior posible y nos queda un poquito elevada, tenemos que mirar la superficie de coartación, que es lo que hay por debajo cuando hacemos la tinta. Si la superficie de coartación es muy larga, ahí tenemos que tener cuidado. Y quizás debemos todavía ventriculizar más la posterior para que la línea quede lo más posterior posible. Esos son. Cuando después de tener una línea de coartación lo más posterior posible, casi pegada al anillo, todavía tenemos SAM, o es porque la valva anterior tiene un problema que no hemos visto, que pocas veces ocurre, porque la valva anterior, normalmente la que se degenera, la que tiene los problemas es la posterior, o bien existe un Hocken de base. Cuando existe un Hocken de base, tenemos dos opciones, porque acordemos, cuando existe Hocken de base, por mucho que ventriculicemos la valva posterior, no se va a arreglar el problema del SAM. Entonces, cuando existe Hocken de base, tenemos dos opciones. O bien afrontar el Hocken, que normalmente lo que se hace, ¿verdad? Aunque sea un poco, no hace falta que sea máximo, o bien hacer otras técnicas como el Alfieri Stitch. El Alfieri Stitch nos va a quitar de cualquier tipo de problema en cuanto a SAM. Y la última, Javier, perdón. Si hay tiempo, Javier, discúlpame. No, sin problema. Adelante, está todo bien. Bueno, no. Supongamos que tienes que reoperar y que es por la causa es un anillo que hay que cambiarle el número al anillo por un anillo más amplio. Cambiás el modelo de anillo, mantenés el mismo modelo de anillo. ¿Qué particularidad usás cuando vas a reoperar por eso? Mira, yo lo que hago cuando creo que voy a tener SAM, lo que hago es no usar anillos, uso bandas. Uso bandas posteriores. ¿Por qué? Porque el anillo, acordaros que hace que la parte anterior y posterior del anillo se cinche, quede más cerca una de la otra. Cuando usamos una banda, aunque cogemos los trígonos, la valva posterior se despliega más que si cinchamos el anillo. Entonces, al desplegarse más la valva anterior, al desplegarse más la valva anterior, al no haber ese cinchamiento, lo que conseguimos con la banda es que haya menos peligro de SAM. Eso es lo primero, lo que usaría yo en todos los casos que podamos sospechar que pueda haber SAM, que haya mucho tejido mixomatoso y no hayamos resecado, yo lo que usaría es una banda. Pero sin duda, cuando el anillo, pongamos que solo tenemos anillos y el tamaño es el problema, yo lo que haría es poner el anillo, la talla que toca, o bien poner un anillo más grande. No nos tendría que dar miedo el poner un anillo más grande si el problema, si lo que nos está dando SAM es el tamaño del anillo. También te digo, Hernán, que el tamaño del anillo es el inductor de SAM en quizá un 2% de los casos. Normalmente o sea, se ha descrito, se ha visto, pero hay que poner un anillo dramáticamente muy pequeño para que sea la causa de SAM.
Bueno, la verdad que da para mucho, pero en realidad estos interviews son para, de alguna manera, para que nuestros autores puedan explicar, como lo han hecho hasta ahora, los trabajos de la revista y que se pueda acercar mucho más gente a poder leer. Realmente ha sido excelente. Te hago una última pregunta a la hora de cerrar este interview, Javi. ¿Qué le podrías decir a los chicos que recién comienzan a hacer plástica? Cada vez se hacen más plástica, pero todavía no nos animamos muchos, no nos animamos mucho. ¿Qué le podrías decir realmente para que se incentiven y se animen a hacer todo esto como corresponde? Mira, yo creo que ahora es mucho más fácil que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, yo aprendí con Adams y aquello era resecar, resecar, resecar. Entonces, uno a veces tenía miedo, ¿no? De decir, ¿cómo voy a meter la tijera aquí? ¿Qué voy a hacer con el bisturí allá? Mira lo que está cortando, dónde está cortando, cómo lo está haciendo, ¿no? Había que prestar mucha más atención. Ahora con las cuerdas es todo mucho más sencillo. Entonces, lo que les diría es, cuando uno empieza a ver plástica, aunque sea más complicado, hay que usar un anillo. No usemos bandas. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces cuando usas bandas en un principio te dejas alguno de los trígonos y no haces nada. Y eso pasa, me pasó a mí cuando empecé, nos pasa a todos cuando empezamos a poner bandas. Entonces, cuando uno empieza a hacer reparación mitral, lo más importante es usar un anillo que ayuda, cincha y ayuda a, si tú no has dejado la reparación perfecta, te ayuda a que te quede bien. Y sobre todo, mucha neocuerda, pero el sistema sencillo, no el medir, las lupas, el caliper, no, el sistema sencillo, pasar la neocuerda con una sutura de 8 en el músculo papilar y pasarla en el borde de la valva e ir jugando con ello. Y yo creo que con una comisuroplastia, con una neocuerda y un anillo, yo creo que puedes seguramente reparar el 80% de las válvulas. El otro 20% pues requiere otro tipo de técnicas que son más avanzadas y bueno, pues sin duda alguna, uno de los mayores consejos es que se apoyen, que busquen un mentor, que se apoyen de alguien que ha hecho ya plástica mitral, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por encontrarse dentro de este ciclo de entrevistas. Le damos gracias a todos los oyentes. Esto lo van a encontrar básicamente en el canal de YouTube, así que pueden acceder cuando ustedes quieran. Gracias a todos los que han colaborado, autores inclusive y colegas. Será hasta la próxima.